Vamos a revisar ventilación pulmonar, pero antes vamos a revisar el término de neumotórax, que es la presencia de aire en cavidad pleural. Es cuando se pierde la presión intrapleural negativa, permitiendo que los pulmones se retraigan y se colapsen. Pues hay un colapso del pulmón o parte del pulmón, y pues el colapso del pulmón se le llama atelectasia. La atelectasia puede ser secundaria al neumotórax o puede ser secundaria a cuando una vía aérea se obstruye. Entonces pierde el aire que está en la parte distal y se colapsa. Resistencia al flujo. La compliance pulmonar está en relación con la distensibilidad de los pulmones, y ya habíamos visto que a mayor volumen, menor distensibilidad de los pulmones, y al revés, a menor volumen, mayor distensibilidad. Entonces el cambio en el volumen pulmonar relativo o relacionado a un cambio dado en la presión transpulmonar. ¿Qué otro factor ocasiona resistencia al flujo de aire? El diámetro bronquiolar de los bronquios. Entonces hay un control primario sobre la resistencia al flujo de aire. Puede haber broncoconstricción, que se desencadena por irritantes que están en el aire, por el aire frío, por la estimulación parasimpática y por la histamina. Esto es importante en pacientes asmáticos, porque en ocasiones con el aire frío o una estimulación parasimpática que puede ser ocasionado por un reflujo gastroesofágico o por un cuadro alérgico, se desencadena la broncoconstricción. La broncodilatación pues es ocasionada por la estimulación simpática y por la epinefrina. La tensión de la superficie alveolar. Entonces acuérdense que hay una capa fina de agua que es necesario para el recambio de gases. Entonces esta crea una tensión superficial que actúa tratando de colapsar el alveolo y los bronquiolos distales. Entonces ahí es donde actúa la ley de Laplace. El surfactante pulmonar, pues que es secretado por las células alveolares, por los neumocitos, rompe las uniones de hidrógenos de agua y disminuye la tensión superficial. Entonces, ¿qué se observa durante la expiración? Durante la expiración se observa que la tensión superficial disminuye debido a que si el alveolo se hace pequeño en la expiración, la concentración del surfactante aumenta, y esto previene que ese alveolo se colapse. ¿Ok? Entonces deja al alveolo abierto, y cuando viene la inspiración es fácilmente distendible. Entonces la falta del surfactante va a provocar pues lo que se llama el síndrome de dificultad respiratoria de los recién nacidos prematuros, pues que ya con un diagnóstico histopatológico diríamos en la enfermedad de membrana hialina. Un diagnóstico clínico sería un síndrome de microatelectasias múltiples, porque todos los alveolos pequeños y los bronquiolos, alveolos y bronquiolos, todo lo que viene siendo así, ¿no? Se colapsa. Entonces por eso se llama también síndrome de microatelectasias múltiples. Ventilación alveolar, pues el espacio muerto, ¿no?, es lo que llena la división de la vía aérea que no tiene función en recambio de gases. El espacio muerto anatómico es el aire que está en las vías aéreas de conducción. Y el espacio muerto fisiológico total es la suma del espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar por enfermedad. Cada vez que hay atelectasia, cada vez que hay neumonía, pues esos alveolos no
no llevan a cabo la difusión de gas y eso aumenta el espacio muerto. La frecuencia de ventilación alveolar o la tasa de ventilación alveolar es el aire que ventila constantemente el alveolo por la frecuencia respiratoria. Es directamente relevante a la capacidad del cuerpo para llevar a cabo el recambio de gases. ¿Qué significa? Pues que si es necesario llevar más recambio de gases por un ejercicio, se tiene que hacer, tiene que haber una mayor ventilación alveolar. Movimientos de aire no respiratorios son las funciones que son otras funciones de la ventilación alveolar. Por ejemplo, ayuda al flujo de sangre y linfa desde el abdomen a los vasos torácicos. Las variaciones en la ventilación también sirven para hablar, para bostezar, para estornudar, para toser. La maniobra de Valsalva, pues es cuando se toma una inspiración profunda, se sostiene, se contraen los músculos del abdomen, aumenta la presión en la cavidad abdominal. ¿Para qué sirve esto? Sirve para la expulsión de orina, para la expulsión de heces y ayuda en el parto. Los movimientos de la ventilación se miden a través de este aparato que se llama espirometría, ¿no? Y los volúmenes pulmonares que se miden, pues es el volumen tidal o volumen corriente o volumen respiratorio, que es el aire que se inhala o exhale en cada respiración tranquila. El volumen de reserva inspiratoria es el aire en exceso al volumen corriente que puede ser inhalado con un esfuerzo máximo. Y el volumen de reserva expiratoria es el aire en exceso al volumen corriente que puede ser exhalado con un esfuerzo máximo. El volumen residual es el aire que permanece en los pulmones después de una expiración máxima y es lo que mantiene al alveolo distendido. Entonces, ¿qué vamos a ver en la espirometría? Pues vamos a ver el volumen corriente, que generalmente es de 500 mililitros, el volumen de reserva inspiratoria, que es de 3000 mililitros, y la cantidad de aire en exceso del volumen corriente que puede ser inhalado con un esfuerzo máximo, y aquel que puede ser exhalado con un esfuerzo máximo aparte del volumen corriente es lo que se llama volumen de reserva expiratoria, y el volumen residual es el aire que queda en los alveolos después de una expiración máxima. ¿Ok? Esto realmente se pueden medir. Después de los volúmenes respiratorios vienen las capacidades respiratorias. Estas capacidades respiratorias, más que todo, vienen siendo la suma de estos volúmenes. Por ejemplo, la capacidad vital. Entonces, la capacidad vital que vamos a medir, vamos a medir el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. ¿Qué significa? Es el volumen máximo de aire que se puede expirar después de una inspiración forzada. La capacidad inspiratoria viene siendo la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Entonces aquí serían 3000 más 500 le da 3500. La capacidad residual funcional que venía siendo que viene siendo el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Más el volumen residual. Y es la suma de 1200 más 1300 les da 2500. Y la capacidad funcional total es el máximo de aire, es la máxima cantidad de aire que puede contener un pulmón. Entonces, es la capacidad vital más el volumen de reserva, que son 6 litros. Entonces aquí vean la espirometría. Esto significaría el volumen corriente, entrada y salida de aire, ¿no? Es el volumen tidal. Entonces, después de una inspiración normal, hacemos una expiración forzada. Entonces, esto sería esta parte lila sería el volumen de reserva expiratoria.
Si después de una respiración normal hacemos una inspiración forzada, esto sería el volumen de reserva inspiratorio, ¿ok? ¿Estamos? Y si nosotros inhalamos en forma forzada y después comenzamos a exhalar, exhalamos ese volumen de reserva inspiratorio, exhalamos el volumen tidal, exhalamos el volumen de reserva expiratorio, a esto se le llama capacidad vital y es lo que medimos en los pacientes. Capacidad vital, lo que no podemos exhalar es el volumen residual, ¿ok? Entonces nuestra capacidad inspiratoria vendría siendo el volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria. Perdón. Y nuestra capacidad residual funcional vendría siendo el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Entonces, si sumamos la capacidad vital más el volumen residual, vamos a tener la capacidad pulmonar total. Obviamente que cuando hacemos espirometría necesitamos pues conocer si es hombre o mujer y la edad, ¿no? Allá ya hay estos esquemas que según la variación del sexo y de la edad del paciente. Y pues ya este estudio pues es un estudio que se hace con software. Entonces aquí tenemos lo que ya habíamos mencionado, la capacidad vital, la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional, que ya lo habíamos mencionado, y la capacidad pulmonar total, ¿no? Máximo de la cantidad máxima de aire que puede contener los pulmones, el volumen expiratorio forzado, que este es muy importante, ¿no? Es muy importante medirlo básicamente para medir qué porcentaje de la capacidad vital se puede exhalar en ciertos periodos, ¿ok? En adultos jóvenes, en un segundo se puede exhalar de 75 a 85%, ¿no? De nuestra capacidad vital. Pero entonces un paciente que tiene asma, que tiene broncoconstricción, a lo mejor en un segundo no exhala esta cantidad, exhala menos, ¿ok? El flujo máximo es la máxima velocidad de exhalación, ¿no? El volumen respiratorio por minuto, ¿no? Que es el volumen tidal por la frecuencia respiratoria en reposo, es de 500 mililitros por 12, son 6 litros por minuto. El volumen voluntario máximo, que este puede ser ya con un ejercicio intenso, pues fíjense, va de 6 litros, puede subirse hasta 125 hasta 170 litros por minuto. Terminologías de la ventilación, lo que viene siendo apnea, que es el cese temporal de la respiración. Lo que viene siendo disnea, pues ¿qué quiere decir disnea? Pues que es una respiración laboriosa, hay jadeos, ¿no? Hay acortamiento de la respiración. La apnea, pues la respiración normal, relajada, una respiración quieta, ¿no? La hipernea, un incremento de la frecuencia respiratoria y de la profundidad de la respiración en respuesta al ejercicio, dolor u otras condiciones, como pues puede ser el inicio de una acidosis metabólica. La hiperventilación es un incremento de la ventilación pulmonar en exceso de demandas metabólicas, como puede ser en una acidosis metabólica, también puede ser en ansiedad, ¿no? Que se busca exceler rápidamente el CO2 que es producido y tratar de mantener el CO2 bajo en sangre, ¿no? Para evitar así que haya pues cambios en el pH, ¿no? Más que todo aquí sería en acidosis, sería disminución del pH. Hipoventilación es todo lo contrario, ¿no? La respiración tipo Kussmaul es una respiración profunda, rápida, inducida por la acidosis con la de 3 mililitros. La ortopnea, la
el paro respiratorio y la taquipnea. Bueno, con esto terminamos este capítulo, doctores. Gracias.